gutxienez 2 aktore fundamental, Araba eta Bizkaian eta Gipuzkoan hemen egon badaudenak. Eta 2 aktore dira, fundazio bankarioak eta EPSV-ak, lan EPSV-ak. Beraz, eredu finantziero honetan, Eusko Jaurlaritzak 1.000 milioiko aportazio bat egin barko luke hurrengo 10 urteetan. 1.000 milioi euro hurrengo 10 urteetan etxebizitza publikoa sortzeko. Dakizuenez, berriki 1.000 milioi euroko aportazio bat egin du Eusko Jaurlaritzak funts bat sortzeko, industria sustatzeko eta industria errotzeko. Esango genuke momentu honetan 2 lehentasun handi dituela herri honek, etorkizunari begira. Asko dauzka noski, baina oinarriko 2 bat, guk etorkizunan izan nahi dugu herrialde industrial bat. Gure eredu sozial eta ekonomikoaren oinarria industria da. Eta beraz, industria dago egoera zail batean, reindustrializazio prozesu batean aurkitzen gara, eta erronka da, hain zuzen ere, herrialde industriala izaten jarraitzea. Horregaitik hain zuzen ere, EH Bilduk babestu egin zuen lege proiektu bat zeinaren bidez. Eusko Jaurlaritza zorpetzen zen 1.000 milioi horiek inbertitzeko industriaren sustapenean eta bertako industriaren errotzea. Uste dugu, bigarren erronka nagusia, herri gisa, hain zuzen ere, Javierrek aipatu dituen arrazoi horren gaitik, etxe bizitzan daukagula. Hemen arriskua dago gizarte haustura baterako. Hemen kohesio soziala dago jokoan datozen urteetan. Eta gai baldin bagara herri gisa, 3 herrialde hauetan. Etxe bizitza eskuragarria bermatzeko herritarrei, orduan badaukagu zoru material bat, segurtasun zoru material bat, nondik gizarte hau eraiki eta herri hau eraiki eta herri honek dituen bestelako milaka erronkei aurregin. Baina, beraz, kostienti izan margur du guztiok etxe bizitzan asko daukagula jokoan. Horregaitik hain zuzen ere uste dugu zentzu guztia daukala Eusko Jaurlaritzak hurrengo 10 urteetan 1.000 milioiko inbertsio bat egitea etxebizitza publikoan. Eta horretarako aukera gaitasuna badauka horretarako. Ondoren, fundazio bankarioei eskatuko genieke 625 milioiko aportazio bat 10 urtetan 3 artean. Eta zein da egiten diegun planteamentua? Fundazio bankarioek egiten dute obra soziala. Ze obra sozial hobea, momentu honetan, etxebizitza publikoan inbertitzea baino. Baina kasu honetan gainera obra soziala litzateke autofinantzagarria. Autofinantzatuko litzateken obra sozial bat. 625 milioi inbertituko lituzkete, etxebizitzak eraikitzeko, rentabilidad bat eskuratuko lukete txikia, 1%, baina reinbertituko lukete nahi zuzen ere, reposizio fondo baten, parke publikori mantendu dadin denboran zehar. Eta modu hortan, ingo lukete, 2 gauza, ekarpen bat egin, soziala, azpiegitura sozial estrategiko baten sorreran, baina horretaz gain, bigarren ekarpen bat egin, azpiegitura sozial estrategikoren epe luzeko mantenuan. Uste dugu zifroiek manejableak diela, fundazio bankarioentzat, eta hauxe dela momentu honetan egin dezaketen obra sozialik onena, 3 herrialde hauetan. Eta bestetik daude EPSV-ak, lan EPSV-ak. Eta gizuenez, hemen, 30.000 milioi eurotik gorako aurrezkia daude lan EPSV-etan, EPSV-ek egiten dutena da, pensioa komplementatu, baina aurrezki horiek inbertitu daitezke, eta momentu honetan gainera, hitz egiten ari da, EPSV-ek inbertitu behar dutela aliantza finantzarioaren bidez industrian. Eta lankidezan ari dira Eusko Jaurlaritzarekin fondo batzuk sortu, eta bertan, beraiek ere parte hartzeko industrian sustapenean. Uste dugu EPSV-ek ere badaukatela paper bat jokatzeke hain zuzen ere etxebizitza publikoan sustapenean. Eta are, beraientzat, inkluso, inbertsio egokiagoa dela. Ze EPSV bilatzen dutena da, rentabilidade bajuko inbertsio bat, luzera beraskuratuko dutena, baina arrisku bajukoa. Eta hau bada, hain zuzen ere, gaun egoeragatik, eta kasu honetan, planteamendu publiko eta soziala dela, eta beraz administrazio publikoaren babesa dagolako atzean, hain zuzen ere, inbertsio seguru bat, rentabilidade txiki bat, eman diezaieketena epe luzera begira. Hau da, 100% rentabilidade bat, pensioak aktualizatu behar dituztelako, IPC-ak aktualizatu behar dituztelako. 355 milioi euroko inbertsio bat egin alko lukete EPSV-ek hurrengo 10 urtetan. Eta ondoren, joko genuke, finantziazio esternoaren bila. Eta finantziazio esterno hori, gainera, aurrik usten da, ongo dela, aurrengo urteetan. Ongo da, Europako inbertsio bankoaren partetik, eta ongo da, ICO-ren partetik ere.
Guk egin ditugun estimazioak finantzazio externo hori dagokionez dira oso konservadoreak. Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak egite dituztenak baino askoz konservadoreagoak. Ikusten bada, 2.000 milioi euroko kapital sozial badagor, publiko soziala, eta 2.000 milioi euroiekin, uste dugu, gai garela apalankatzeko 1.500 milioi euroko finantzazio externo bat, ez? Deuda source seniorra deritzan hori, ez? Eta uste dugu, hau, badera, oso errealista zuzen ere. Eta, beraz, orotara, iritsiko ginateke 3.500 milioiko inbertsio volumen batera. Asumituz, etxebitzaren kosteak bataz beste, koste unitarioa 150.000 eurokoa dela, bataz beste, merkeagoa izan daiteke, garestiagoa ere bai, kasu batzuetan, baina bataz beste 150.000 esan dezagun, orduan, ateratzen zaiguna da, 3.000 milioi eurorekin posible direla 20.000 etxebitza erekitzea. Entitate berri honek 20.000 etxebitza berri erekitzea. Eta, geratuko litzaiguke 500 milioiko koltxoi finantziero bat operazioa termino ekonomiko finantzieroetan kudeatu ahal izateko. Eta honek eskatzen du noski zoru politika bat, edo zoruaren kudaketarekin lotutako politika bat. Hemen funtsean 3 aldagai dira gakoak. Eta gero laugarren basartuko bat, gaitasun instituzionala. Hau da, bisesak soilik ez dauka gaitasunik hau guzti hau egiteko. Beraz, behar da beste aktore bat, aktore profesional bat, gaitasuna daukana kudeatzeko, eta egin behar den sustapen hori guztia egiteko. Behar da finantzazioa gari gabe ez da posible, behar da kapital publiko bat, behar da kapital pribatu bat, baina orientazio soziala daukana, behar da kanpo finantzazioa, eta gero behar da lurzorua. Lurzorua, egin behar da antolatu, egin behar da prestatu, egin behar da kudeatu, eta horretarako behar da zoru politika bat, egin ez dena, esan dut, azkenen 10 urtetan, baina badakigu momentu honetan egiten hasteko, gauza asko egiten hasteko lurzorua egon badagoela. Lurzorua patrimonio municipala da, eta ondorioz hemen udalak gakoak dira. Eta gure konpromisoa erabatekoa da udalerri guztietan etxebitza publikoa eraikitzeko. Ez daukagu hor inolako zalantzarik, eta inoiz ez dugu inolako zalantzarik izan. Baina beraz hemen badago, nolabait, aliantza bat, ez? Behar da aliantza bat, udalen, diputazioen eta Eusko Jaurlaritzaren artean, lurzoru hori mobilizatzeko. Eta lurzoru hori egin marko dute udalek lagapenak egin marko dizkiote Eusko Jaurlaritzari, Eusko Jaurlaritzak entitate honi emateko, traspasatzeko, eta entitate honek beraz lurzoru horren gainean eraikitzeko, eta kasuan lagapen eskubidean sartzeko, etxe bizitzak, erosi ere egin daiteke, lurzorua kasu batzuetan, eta inkluso espropiatu ere, bai? Ze enpresa inmobiliario batek, lurzoru bat baldin badauka geldirik, hori ez da onargarria, zezuk bete behar urbanistiko batzuk dauzkazu, eta ezin dena da, permititu, norbaitek izan dezan, lurzoru bat immobilizatuta, revalorizatzen ari dena urtez urte, eta beraz, lurzoru horrekin espekulazio ariketa bat egin, ez? Horren aurrean, lurzoru legeak, gaitasun legalak ematen dizkio gobernuari baita ere, espropiazioa izteko. Beraz, neurri handi batean, lagapenaren bidez, jaso barko ditu Eusko Jaurlaritzak, lurzoru horiek, baina kasu batzutan erosi, eta beharrezkoa den kasuetan, espropiazioaren aukera ere eskuragarri dago, legala da. Gogoratu dezagun, hemen asko espropiatu dela azpigiturak eraikitzeko. Karreterak eraikitzeko, abiadura handiko trena eraikitzeko, eta bar. Norbaitek espropiatu badu, hori Eusko Jaurlaritza izan da, eta PNU izan da. Beraz, ez da lehenengo aukera inolaz ere, baina legeak baimendu egiten du, benetan interes orokorrekoa den azpiegitura bat eraikitzeko bada, espropiazioaren aukera ere baliaz. Baina uste dugu hurrengo urteetan, eta lehen osatu beharko litzatekeela PTS bat, lurralde plan sektorial bat, definitzeko non eraiki behar den, ze etxebizitza mota. Hori bada ariketa bat pendiente dagoena, eta Eusko Jaurlaritzak egin behar duena.
reserva bat egin behar da, lurzoru estrategikoaren reserva bat egin behar da, eta errepikatuko dut, eta hor guk konpromisoa gure gain hartzen duguna, udalen papera importante izango da, etxebizitza politikan batez ere, zorua patrimonio municipala delako, eta badagoelako lurzoru asko, eskuragarri fase ezberdinetan, mobilizatu behar dena hurrengo urteetan. Eta beraz, ekosistema hontan, ekosistema instituzionalean, esan bezala, beste aktore berri bat sartzen dugu, eta uste dugu gainera, oso kompatiblea dela dauden gainontzeko sistemako eragileekin. Bizesa dedikatuko genuke erregimen espezialeko etxebizitza publikoak egitera, alokairu soziala egitera, hau da, errenta basueneko personen, herritarren eskariari aurre egitera. Bigarren entidade hau, etxebizitza eskuragarria sustatzeko erakundea, baliatuko genuke etxebizitza publiko eskuragarria sortzera, eta gure simulazioen bidez, badakigu, gaitasuna daukagula eredu finantziero honekin, merkatu prezioen oso azpitik egongo diren etxebizitza prezioak eskaintzeko bai alokairuan eta bai zoru lagapenaren bidez. Beraz, posible dela prezioak asko jaistea. Eta, egitura honek emango luke baita ere potentzia finantzieroa, muskulo finantzieroa bideratuz kapital sozial hori eta baita ere gaitasun material eta operatiboa behar den promozio hori egiteko behar den denboretan. Eta ondoren alokabidek egingo luke alokairuen kudeaketa. Eta esan bezala, berriro errepikatuko dut, udalen papera klabea litzateke batez ere lurzoruaren kudeaketa. Eta hemen sartuko dut laugarren elementu klabea. 3 elementu esan du diela klabeak, gaitasun instituzional operatiboa, gaitasun finantzieroa, muskulo finantzieroa, eta lurzoruaren kudeaketa, eta dago laugarren gako importante bat. Eta da, eraikuntzan, eta batez ere erritmo honetako eraikuntza egiteko halako denboretan, importantea litzateke eta interesgarria litzateke planteatzea eraikuntzaren industrializazioa neurri batean. Eta uste du gainera aukera bat dagoela. Hontaz hitz egiten ari da, baina falta da gauza bat, eta da, enpresa industrialek urratsa emateko, hau da, eraikuntzaren industrializazioan urratsa emateko behar dutena segurtasuna, gaur merkatuak ematen ez duena. Inork ez baitaki zer eraikiko den eta zer denboretan. Baina sektore publikoa gai bada ziurtatzeko gaitasun operatiboa, finantzazioa eta lurzorua daukala, promozio hau egiteko volumen honetan, beraz, segurtasuna ematen ari zaio, beraz, merkatu bat eskaintzen ari zaio industriari urratsa eman dezan. Eta beraz, hariko ginateke, aprobetxatzen erronka sozial bat, krisi sozial bat, eta horri eman beharreko erantzuna, industria berri bat sortzeko gure herrian. Eta herri honetan badaude enpresak, sektoreko enpresak, nahikoa erraz kokatu daitezkenak negozioan. Nahikoa erraz kokatu daitezkenak eta nahikoa erraz erreakzionatu alko luketenak urratxori emateko. Eta eraikuntzaren industrializazioan hasteko. Horretarako segurtasuna behar da, horretarako merkatu bat behar da. Baina kasu honetan, beraz, sektore publikoak egingo lukeen inbertsioarekin, 1.000 milioiko inbertsioarekin, hariko litzateke arazo sozial larri bati aurre egiten, azpiegitura sozial estrategiko bat sortzen, eta gainera, hortaz gain, industria berri bat sortzen. Industria bat izan daitekena punteroa, industria bat izan daitekena inkluso esportatzaia, enplegua sortuko lukeena gure herrian. Beraz, aukera bada, eta harrigarria da, nola, Eusko Jaurlaritzaren industria planak ez duen hontaz ezer aipatu aurkeztu denean. Ze impacto espero ditugu beraz honetatik. Impacto sozialak, etxebizitza eskuragarri egitea, neurri handi baten, ze dagoen eskariari hariko ginateke ematen erantzun estruktural bat, erantzun sistemiko bat. Hau da, beste eskala bat, hau da, beste eskala batera salto egitea. Hau ez da orain arte egin dena nolabait pixkat intensifikatzea, ez? Hau da, eskala berri batera salto egitea, eta horrek izango luke impacto sistemiko bat etxebizitza merkatua. Estabilizatu egingo luke merkatua, eta
eta desberdintasunak gutxitu. Inpaktu ekonomiko batzuk izango dituzke, prezioa jaitsi, inbertsio produktiboa planteatu eta inbertsio produktibo sosteniblea planteatu, eta gainera, inkluso, enplegua sortu, esan bezala. Lurralde ikuspegitik ere, hemen desoreka handia gertatzen ari dira, hirigune batzutan ez daiteke bizi, beraz jendeak imigratu egiten du, ondoko herrialdeetara, hor sortzen ditu desekilibrio territorialak, ekilibrio urbano-territorial baterako klabea litzateke, kohesio territoriala, eta lurzoruaren erabilera efiziente bat egingo genuke. Eta badaude, inpaktu estruktural batzuk, eta nagusiena da, ari garela sortzen azpiegitura publiko bat, azpiegitura estrategiko bat, azpiegitura sozial estrategiko bat, parke publiko handi bat. Espekulazioa gutxituko lukeena, eta nolabait, sektore publikoari emango liokena interbenitziko gaitasuna. Hau da, etxe bizitza parke horrekin politika egiteko aukera eta gizarte sektore ezberdinei eskaintza desberdinak egiteko aukera. Beraz, bukatzeko, hauze da posible 30.000 iniziatiba honen azken nolabait helburua. Aldatzea, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxebizitza merkatua, bermatuz eskubidea, etxebizitza eskubidea, bermatuz prezio eskuragarriak, nola etxebizitza publikoaren sustapenaren bidez, kolaborazio publiko-komunitarioa baliatuz horretarako, eta azpiegitura sozial estrategiko berri bat eraikiz gure herriarentzat 3 herrialde hauetan. Bukatzen dut esan gauza bat. Astelehenean abiatu genuen nolabait etxebizitzaren gure proposamenaren gizarteratze ariketa, eta oso pozik gaude. Oso pozik gaude, gauza bat jada lortu dugulako. Eta da, hemen pasatu gara. Piztinetaz eta halako kontuetaz hitz egitetik etxebizitzaz hitz egitera. Hau da, jendeari benetan inporta zaizkion gauzetaz hitz egitera. Eta hori ja bada ekarpen noble bat, EH Bilduk egiten diona eztabaida politikoan. Hemos pasado de hablar de piscinas y trajes de luces a hablar sobre la vivienda, que es la principal preocupación de la gente. Y eso es una contribución muy noble que EH Bildu ha hecho durante esta semana al debate político. Por eso estamos muy satisfechos y satisfechas de la acogida que ha tenido nuestra propuesta y nuestra iniciativa por parte del resto de los partidos políticos. Eta esan nahi dugu, azkenengo gauza da, hau egingarria da. Egingarria da, 3 herrialde honetan, badauzkagu gaitasun instituzionala, daukagu gaitasun ekonomiko-finantzieroak, badaukagu indar harremana, eta badaukagu indar soziala emateko etxebizitzaren arazoari irtenbide determinante bat. Guk 10 urteko plazoa jarri dugu. Ez dakigu 10 urte izango den edo 15. Baina Javierrek bere liburuan esaten duen bezala, bienako eredua sortu eta konsolidatu zen 15 urtetan. Baldintza jakin batzuetan bai, baina batez ere konpromiso politiko argi bat egon zelako momentu hortan. Eta guk badaukagu konpromiso hori. Eta guk gobernuan egon nahi dugu hau egiteko. Halako gauzak egiteko egon nahi du EH Bilduk gobernuetan. Guk ez dugu gobernuetan egon nahi gauza bere horretan iraun dezaten. Guk egon nahi dugu gobernuetan politika aldatzeko eta politika publikoak aldatzeko. Zertarako aldatu? Herritarren arazoa konpontzeko. EH Bildu no quiere estar en los gobiernos, quiere gobernar para cambiar la política y para cambiar las políticas públicas. En este caso, las políticas de vivienda que se han demostrado fallidas. Y tenemos una propuesta que entendemos es capaz de resolver el problema que esta parte del país tiene con la vivienda en un plazo de tiempo razonable. Tenemos capacidades institucionales, tenemos recursos económicos y financieros y tenemos relación de fuerzas en la sociedad y en el Parlamento Vasco para hacerlo. Si EH Bildu está en el gobierno, lo va a hacer. Y esto se va a terminar haciendo, de hecho. Y ahora sí que termino de veras. Trayendo a colación
una cuestión que también está en el debate político en estos meses. Lo he dicho al principio, hace escasamente 3 años el lehendakari Iñigo Urkullu y el portavoz parlamentario del PNV, ¿qué es lo que dijeron de EH Bildu cuando EH Bildu planteó la tasa turística? ¿Qué es lo que se decía en aquel entonces de nosotros y nosotras? Hoy el alcalde de Donostia corre porque quiere ser el primero en implantar la tasa turística. Bueno, pues esto se va a terminar haciendo de una forma u otra, con un modelo financiero u otro. Tendrá una forma jurídica u otra, pero esto se va a terminar haciendo porque es la única alternativa posible para dar una solución estructural al problema que tenemos con la vivienda. EH Bildu, si está en el gobierno, lo va a hacer. Eskerrik asko. Hitzaldiari hasiera eman aurretik minututxo batzuk erabiliko ditugu eszenatokia aldatzeko, beraz, lasai hartu eta komunera joan behar bada joan.
eskerra esan diat eta eskerresku bizitut bere izten eta liatu naiz. Bueno, eguardion guztioi, ja azken txanpa honetan sartuta eta aurreko bi hitzaldia eta ondoren gaur proposatzen genuen proposamen zentral hori azaldu ostean, azken txanpa honi ekingo diogu, hiru hizlari fin eta bikain hauekin. Ikusi dugu azken minutu eta ordu hauetan, etxebizitza larrialdiari ikuspegi desberdinetatik heldu ahal zaiola, eta hori egiten saiatu gara orain arte ere, EH Bilduk azken urteetan ere hori egin duen arren gaurkoan hori oso ondo proiektatu dugu. Eta, planteatu den bezala, etxebizitza ez eskubide izatetik aktibo finantziario eta espekulatibo izatera igarotzen ari da azken urte hauetan, eta nolabait egin dezakegu, nolabaiteko baieztapen borobil bat, esanez merkatu pribatuak, etxebizitza merkatu pribatuak huts egin duela, eta beraz politika publiko sendo eta ausarten garaia heldu dela. Horretarako, eta batzuek iraunarazi nahi duten errealitate hori ere iraultzeko asmotan, proposamen argi bat aurkeztu digu gaurkoan Peio Txandianok, argia izateaz gain zehatza ere izan dena eta gainera guztiz egingarria demostratuta geratu den bezala. Justuki, proposamen honen harimutur desberdinei tiraka eta horiek heltzeko asmotan eta batez ere egun dauzkagun erronkak eta aukerak aztertu ahal izateko, eremu oso ezberdinetan, baina era berean elkarlotuta dauden eremuetan, seguruenik lanean dabiltzan hiru hizlari dauzkagu gure artean, batetik testuinguruaren analisi sakon bat egin ahal izateko eta batez ere egoerari aterabidea proposatzeko asmotan. Horretarako dauzkagu hiru kide hauek eta jarraian pixka bat aurkeztuko dizkizuet. Batetik Nacho Alvarez daukagu, bera ekonomia aplikatuko irakaslea da Madrilgo Unibertsitate Autonomoan, baina era berean ere Espainiako estatuko gizarte eskubideen estatu idazkari ohia ere izan da. Beraz, egunon eta ongi etorri Nacho. Bestetik Javier Madrazo, seguruenik aurkezpenik ere beharrez duen kidea daukagu gurekin. Bera etxebizitza eta gizarte gaietarako sailbura izan zen 2001 eta 2009 urte bitartean, eta beraz, aritua izatetik ere, iaia aditua dela ere esan dezakegu ongi etorri, eta mila esker. Eta bestetik, gurean oso ezaguna den Aizpea Otaegi, bera Horeretako alkatea da, eta askotan entzuten dugu gai desberdinen inguruan hizketan, baina Horereta ere izan da abangoardia etxebizitza gaietan, eta horregatik daukagu gurekin Aizpea, beraien kasuak ere azaltzeko egunon, eta ongi etorri. Hasiera emango diogu pixka bat gaurko hizketaldi honi, eta hasiera batean, ordu erdiko tartetxo bat hartuko dugu pixka bat diagnostikoa eta ibilbide horria ondo marrazteko asmotan. Lehenik Nacho zurekin hasiko naiz, izan ere, askotan entzun izaten dugu, etxebizitza gehiago eraikitzeak berak soilik konponduko duela gaur egun daukagun arazo potoloa, eta gure galdera da, pixka bat zure iritziz, gehiago eraiki behar den horren logika hori irtenbide bakarra den, edo hori den irtenbide bakarrenetakoa, hori irtenbide bakar gixara irudikatzeak ze arrisku ekar ditzakeen ere. Eta mil esker zuen gonbidapenagatik. Es un placer, es un gusto estar aquí esta mañana. Y la verdad es que debatir, discutir sobre la cuestión de la vivienda yo creo que es más necesario que nunca, precisamente, y yo creo que Javier lo explicaba muy bien, para construir la dirección democrática de las sociedades que queremos construir en las próximas décadas. Creo que es una cuestión que va a estar en el centro, ¿no? Y al mismo tiempo es una cuestión enormemente difícil, enormemente compleja, porque me parece que concentra numerosas aristas y casi podríamos decir que es la tormenta perfecta. Yo creo que si una idea debemos de tener clara es que diagnosticar el problema de la vivienda es crucial y es esencial hacerlo bien para poder ofrecer soluciones, yo diría, sensatas, ¿no? Y me parece que esta mañana se han planteado soluciones muy útiles y muy sensatas para afrontar el problema de la vivienda.
Creo que lo primero que debemos hacer cuando nos planteamos entender bien el reto de la vivienda es evitar el efecto mirilla, ¿no? Tú cuando miras por una mirilla, lo que ves es justo lo que tienes delante, pero no ves nada más. Y pareciera que el mundo es eso. Y en realidad, la crisis de accesibilidad que está viviendo Euskadi, que está viviendo el conjunto del Estado, es una crisis que está viviendo el conjunto de Europa en buena medida y es una crisis que están viviendo otros países. Y por lo tanto, en primer lugar, reconozcamos que el problema es complejo, reconozcamos que las dimensiones son múltiples y evitemos ese efecto mirilla. Y al mismo tiempo, démonos cuenta de que yo diría que hay una intersección de fenómenos de carácter, de dinámicas globales con dinámicas locales, ¿no? Si le preguntas a un economista, a la mayoría de ellos, ¿no? ¿Qué pasa con la vivienda? Te va a decir el mantra de siempre. Bueno, es que tenemos un desajuste entre la oferta y la demanda. Bueno, vale, muy bien. Y ahora te vuelvo a preguntar, ¿y qué pasa con el problema de la vivienda? ¿Por qué se produce este desajuste? ¿Qué problemas hay entre oferta y demanda, ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la sociedad y por qué tenemos esta situación? Bueno, vayamos por partes, ¿no? Yo creo que efectivamente desde el punto de vista de la oferta hay un desafío y me parece que es necesario reconocerlo, ¿no? Si vemos el ritmo al que se ha construido vivienda en el conjunto del Estado en los últimos 10 años y lo comparamos con los años previos, hemos estado construyendo vivienda incluso por debajo de la mitad del ritmo al que se construía antes de la burbuja inmobiliaria. No nos comparemos con el 2007 porque sería hacernos trampas. En el 2007 el conjunto del Estado construía viviendas al mismo ritmo que Francia, Alemania y Reino Unido juntos. Es decir, un país de 47, 48 millones de habitantes estaba construyendo vivienda al mismo ritmo que 3 países de 200 millones de habitantes. Pero si nos comparamos con los 20 años previos, es verdad que el ritmo ahora ha sido menor. Y ha sido menor lógicamente, porque después de la quiebra de la burbuja inmobiliaria, el mensaje lanzado al sector de la construcción es: ha habido una crisis, no es el momento de construir. Pero al mismo tiempo, y es verdad que en los últimos 8 o 10 años el conjunto del Estado ha pasado de ser un país de 47 millones de habitantes a prácticamente un país de 50 millones de habitantes. Y por lo tanto, hoy vemos que sí, que hay ciertos cuellos de botella, ciertos territorios donde hay tensión y donde es verdad que tenemos una oferta insuficiente. Pero una oferta insuficiente, y por eso digo que es complejo, que convive con una realidad que es la siguiente. El Estado español es uno de los países en el seno europeo que más vivienda por habitante tiene. Estamos hablando de unas 550, 560 viviendas por cada 1.000 habitantes, superior a las en torno a 500 viviendas por 1.000 habitantes que tiene la media europea. En un país donde todavía hay más de 3 millones de viviendas, y aquí el debate es importante, pero con censos correctos, en torno a más de 3 millones de viviendas vacías y en donde todavía hay 500.000 de viviendas nuevas construidas sin vender, que provienen todavía del periodo del stock de viviendas construidas de la burbuja inmobiliaria. Y por lo tanto, todo esto es compatible y está sucediendo al mismo tiempo. Tenemos un importante stock de vivienda nueva construida sin vender, tenemos 3 millones de viviendas vacías, pero al mismo tiempo hay que reconocer que tenemos dificultades y problemas de acceso a la vivienda fruto de una insuficiente oferta, con cuellos de botella, sobre todo en determinadas ciudades y en determinadas partes del territorio, en donde lógicamente tenemos una dinámica económica y un mercado laboral más activo y más gente demandando vivienda. Y por lo tanto, es necesario, desde mi punto de vista, y lo diré claramente, construir más para resolver esos cuellos de botella en esas partes del territorio. Ahora bien, decir esto no es pensar que la mera construcción por la vía del mercado nos va a resolver los problemas, porque no va a ser así. Porque cuando vemos los retos que tenemos y, por ejemplo, analizamos dónde han crecido más los precios, tanto en el conjunto del Estado como en los países europeos, lo que vemos es que los precios han crecido más, pero no donde se ha construido menos, por ejemplo. O los precios han crecido más, pero no donde hay menos población, por ejemplo. Y esto introduce algunas contradicciones que nos deberían hacer pensar. Reconozcamos, tenemos problemas de oferta, necesitamos construir más allí donde hay cuellos de botella, pero pensar que porque el mercado te construya más va a resolver el problema sería sencillamente un pensamiento muy naif, un pensamiento que no nos va a resolver los retos que tenemos. Pondré un ejemplo. Aquí los precios se han duplicado. Se han multiplicado por 100 en el curso de los últimos 10 años.
Pero es que tenemos países del este en Europa en donde los precios se han cuadruplicado y son países que pierden población. Y, por lo tanto, la idea esta de que sencillamente es un problema de oferta, que no hemos construido lo suficiente porque la población ha crecido, hay nuevos hogares que se incorporan al mercado laboral y no hay suficiente construcción que atienda a esa demanda, es sencillamente, yo creo, un error, una lectura incorrecta. Efectivamente, eso se puede estar produciendo y se está produciendo en algunas ciudades y en algunos territorios de nuestro país, pero es necesario entender que al mismo tiempo que tenemos ese reto en la oferta, tenemos una situación en la demanda que es muy clara y que tiene que ver, y creo que se ha explicado muy bien esta mañana, con que la vivienda ha dejado de ser sencillamente un bien de uso para pasar a ser un activo de inversión. Y si no reconocemos que esto está ocurriendo, sencillamente no vamos a poder dar respuesta al problema de la vivienda, porque tenemos los dos problemas de forma simultánea. En los últimos 20-25 años, yo diría sobre todo desde la crisis del 2008, lo que hemos visto es una fortísima inyección de liquidez en la economía por parte de los bancos centrales y una situación en donde los tipos de interés se han reducido mucho y alguien lo leerá por el lado, y es correcto, no hemos tenido financiación abundante y barata, sí, pero sobre todo también lo que hemos tenido es una situación en donde quien tiene capacidad económica ha visto cómo donde antes se invertía, por ejemplo, en letras del Tesoro, en bonos de las administraciones públicas, en los últimos 20 años esa inversión prácticamente no ha producido rentabilidad. Y la inversión se ha reorientado a buscar seguridad y rentabilidades, ¿dónde? En el sector de la vivienda. Y por eso digo que no podemos tener este efecto mirilla de pensar que miramos y lo que vemos en Euskadi, lo que vemos en el conjunto del Estado es el problema que nosotros tenemos y es exclusivo. No, es que los ciudadanos en Francia, los ciudadanos en Alemania, en el Reino Unido, en muchos territorios de Estados Unidos se están encontrando con un problema similar. Por lo tanto, tiene una dimensión global, pero tiene que ser atajada de forma local. Porque no tenemos políticas públicas globales que puedan atajar esto. Y por lo tanto, el hecho de que la vivienda se haya construido poco a poco en los últimos años y se haya transformado en un activo de inversión tan rentable para quien tiene capacidad de invertir, ha supuesto que su facultad como bien de uso, esa que debería estar supuestamente consagrada, ¿no?, en el artículo 47 de la Constitución, que establece que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda, haya quedado conculcado, haya quedado retrasado, pospuesto a un segundo lugar. Claro, ¿qué hacer?, ¿no? Yo diría, bien, de acuerdo, tenemos un diagnóstico razonablemente claro, tenemos un consenso, yo diría, razonablemente amplio entre el hecho de que efectivamente tenemos cuellos de botella y problemas de oferta en algunas partes de nuestro territorio que tienen que ser atendidos, y al mismo tiempo tenemos un problema enorme porque este bien de uso ha pasado a ser un bien de inversión para muchos inversores, no solo fondos de inversión, no solo fondos buitre. Pensemos en el primer, incluso en el segundo decil de población más rica en nuestro país, también está invirtiendo aquí muy activamente, ¿no? Y por tanto, cuando pensamos en soluciones, yo diría que es necesario darse cuenta de que no hay una varita mágica, sino que, como muy bien se planteaba esta mañana y como muy bien Pello yo creo que ha trasladado, hace falta un conjunto de políticas públicas que desplieguen una dirección muy clara, en primer lugar, para construir más y para movilizar vivienda vacía allí donde hace falta, es decir, para atender el problema de la oferta, pero claro, fiarle el problema de la oferta al mercado creo que sería ilusorio y sería irresponsable. Y en este sentido la propuesta que se plantea aquí creo que es una propuesta enormemente útil, que yo creo que será una propuesta que se hará en Euskadi, pero yo diría que además se copiará fuera seguramente, porque, como ha pasado en otras ocasiones, plantea una utilidad que va a ser recogida seguramente en otras partes del Estado como un mecanismo que permite movilizar recursos financieros para construir y para poner vivienda a disposición de la ciudadanía, en buena medida porque se plantea de la mano de un elemento que ya Javier lo trasladaba y que creo que es imprescindible, que es la progresiva desmercantilización del sector. No podemos pensar que un derecho social se va a cumplir y relegarlo al mercado y facilitar que sea el mercado o esperar que sea el mercado quien lo cumpla. No sucede con la vivienda, no sucede con la sanidad, no sucede con la educación, no sucede
con otros muchos derechos sociales, no sucede con la dependencia o los cuidados de larga duración. ¿Por qué pensamos que va a suceder con la vivienda? No digo que el mercado no tenga un lugar en el ámbito de la vivienda, que lo tiene, pero pensar que la garantía de este derecho va a ser resuelta por el mercado sería ilusorio. Y por lo tanto, propuestas como la que hoy se han hecho aquí me parece que tienen la capacidad de identificar el canal que vincule la financiación que existe con la utilización de un suelo que está en muchas ocasiones ya a disposición. Paréntesis, pensemos que hoy tenemos suelo urbano en condición de ser utilizado prácticamente con carácter inmediato en el conjunto del Estado, equivalente, si se utilizase, a 3 millones de viviendas. Es decir, en ocasiones decimos, no se construye porque hay trabas burocráticas muy grandes. Bueno, no, lo que hay también es, en este momento, una situación en donde el suelo está a disposición, pero quien lo tiene que promover no lo está promoviendo. Podemos entrar en distintos motivos, pero no se está promoviendo. Y por eso instrumentos como el que se planteaban esta mañana son enormemente útiles, porque ese suelo que está a disposición lo hacen movilizable, buscan la financiación para hacerlo y, al mismo tiempo, no dejan descansar esa promoción sobre un mercado que, si no es orientado y no es, yo diría, forzado por las administraciones públicas, no tiene por qué llegar en tiempo y forma a resolver los problemas de oferta. En primer lugar. Y en segundo lugar, y por ir terminando, no pensemos que sencillamente por tener un instrumento útil que movilice un suelo que ya en muchas ocasiones está a disposición, pero que no se está movilizando porque los promotores privados en buena medida lo administran de forma pausada para evitar la caída de precios. No pensemos que con eso va a ser suficiente. Necesitamos atender, yo diría, la realidad de la demanda, de una demanda que está desbocada, en parte porque hay más población, más hogares, pero en buena medida porque se utiliza como un activo de inversión. No pensemos que sin atajar eso lo vamos a resolver. Y eso requiere reducir los incentivos de rentabilidad que en este momento son tan elevados para esa inversión por distintas vías, ¿no? Cuando pensamos en regular los alquileres y en topar y fijar topes en zonas tensionadas, en muchas ocasiones pensamos que esto es la vía para garantizar que el esfuerzo de los hogares no sea elevado a la hora de entrar en estas viviendas. Y efectivamente así es. Pero al mismo tiempo esto lanza un mensaje muy claro a quien quiere especular con la vivienda. El mensaje de este no es el sector, este no es el ámbito, se va a proteger. Y por lo tanto, las medidas que tienen que ver con la regulación de precios, con el tope a las subidas de los alquileres, con la declaración de zonas tensionadas, no solo se compromete con evitar que el esfuerzo de acceso a la vivienda sea elevado, sino que lanza un mensaje muy claro. La inversión en vivienda no se tiene que hacer en la mera compraventa de viviendas, que no aporta nada más que subidas de precios, sino que quien quiere invertir tiene que buscar la vía para, precisamente a través de instrumentos como el que se ha propuesto, financiar la movilización de vivienda vacía o la construcción de nueva vivienda. Y por lo tanto, trasladar la inversión desde la mera compraventa de vivienda, que lo que hace es subir los precios, a la construcción allí donde sea necesario. Y quiero terminar con una reflexión, porque en ocasiones se plantea, y creo que de forma un tanto errónea, ¿no? Muchas veces se dice, pero ¿qué problema hay con que haya inversores, incluso inversores institucionales, fondos, entrando en el sector de la vivienda a comprar vivienda, si en realidad luego no se sientan en esa vivienda, la lanzan para que pueda ser alquilada y, por lo tanto, tenemos un problema de recomposición de la riqueza, es cierto, pero cuando compra un gran fondo, un gran inversor o inversores, personas que tienen mucha capacidad económica, después luego lo sacan al mercado de alquiler y, por tanto, no debiera haber un problema. No funciona así. Porque cuando la vivienda se convierte en un activo de inversión, la fuerte presión sobre ese activo de inversión hace subir los precios mucho en el mercado de compraventa. Pero esa subida de precios en el mercado de compraventa arrastra al mercado del alquiler y, por lo tanto, aunque luego se movilice esa vivienda y salga al mercado del alquiler, lo que tenemos es un problema de fuerte subida de precios en la vivienda que arrastra al alquiler y que hace que quien no ha podido comprar vivienda porque no ha tenido la capacidad económica de acceder a ella, encima luego lo tenga muy difícil a la hora de alquilar, porque también los precios en el alquiler están subiendo y, por lo tanto, desincentivar esa excesiva rentabilidad, desincentivar esa inversión y esa fuerte demanda, porque la vivienda no es un activo de inversión, la vivienda es un bien que debe de priorizarse su derecho de uso
y al mismo tiempo fomentar una construcción que desmercantilice progresivamente esa dinámica de creación de nueva vivienda, trasladando la idea de que este sector tiene que ser similar al de la educación, similar al de la sanidad, un derecho social que, como en otras ciudades de, por ejemplo, Europa, se citaba el caso de Viena, se ha progresivamente puesto a disposición de la ciudadanía a través de la acción pública. Creo que es el menú de políticas públicas, el conjunto de políticas que permiten ir progresivamente abordando este problema. Oso interesgarria eta baliagarria segurenik ere aste honetan entzun ditugun gauza batzuei erantzuteko behintzat. Planteatzen zenez, menu hori, politika publikoen menu hori, eta Javier, zuretzat galdera ere, zu etxebizitza sailburu izan zinen, 2001-2009 urte arte horietan, eta politika publiko aurrerakoia garatu izan zenituzten, sai horretatik, eta tartean bultza handia eman zenioten, adibidez, etxebizitza babestuari. Jakineko genuke pixka bat nola kokatzen duzun ibilbide hori, zein izan ziren ere momentuan zeuden erronka nagusienak eta zein izan ziren ere pixka bat mahai gainean jarri ziren elementu nagusiak etxebizitza benetan eskubide gisara bermatzeko. Lehenengo eta behin eskertu nahi diot Bilduri, Eltze Bilduri, jaurnaldi honetara gonbidapenagatik, eta eskertu nahi diot ere Bilduri esfortzu handia egiteagatik etxebizitza publikoaren alde eta zuen baimenarekin gaztelaniaz egingo du nire azalpena. Quiero agradecer a Etxe Bildu por tomarse en serio esta cuestión, por hacer una reflexión profunda y bajar a lo concreto, a la letra pequeña, porque en este terreno nos movemos en lugares comunes, en superficialidad, y por eso se agradece que una fuerza política como Etxe Bildu pues aborde esta cuestión con rigor y con detalle, y que haga una propuesta alternativa desde la izquierda, de poner de manifiesto que se pueden hacer las cosas en política de vivienda de otra manera desde la izquierda. Sobre todo cuando en Euskadi, sobre todo en la última década, se está produciendo una derechización en la política de vivienda. Sea quien sea el titular del departamento, al final quien realmente está dirigiendo la política de vivienda es el PNV. Y cuando tiene que elegir, pues al final siempre elige a los mismos, ¿no? A los promotores privados, a los propietarios del suelo, a las entidades financieras, por encima de las mayorías sociales, ¿no? Por hacer un breve resumen de ese recorrido que hicimos nosotras y nosotros cuando llegamos al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre todo decir que estábamos en una situación de emergencia habitacional muy parecida a la que tenemos en estos momentos, ¿no? La vivienda protegida en realidad era el único acceso a la vivienda de una gran parte de la población de la comunidad autónoma. Había unos 85.000 demandantes de vivienda en Etxebide. Y el mercado de la vivienda libre sufría una fuerte dinámica especulativa, lo que se llama la burbuja inmobiliaria, dejando fuera del mercado de la vivienda a una parte importante de la población que no podía acceder a una hipoteca a pesar de las facilidades de entonces que había para obtener un crédito bancario. Y esta situación nos hizo caer en la cuenta de que en Euskadi realmente carecíamos de un soporte público en materia de vivienda para dar respuesta a esta situación, lo que nos puso a trabajar en favor de un servicio público de vivienda que hasta entonces no existía y que hoy por hoy es un sistema realmente muy débil, muy débil. Y este servicio público de vivienda que pusimos en marcha se basaba sobre todo en 6 pilares, ¿no? El primero sería la necesidad de desarrollar un parque público de vivienda en régimen de alquiler asequible. Cuando llegamos al gobierno, el parque público de vivienda en alquiler del gobierno vasco era de apenas unas 750 unidades, 750 viviendas públicas. En el año 2009, 8 años después, entre lo construido y lo que estaba ya en marcha, sumamos un parque público de vivienda en alquiler asequible junto con los ayuntamientos en torno a 11.000
viviendas en alquiler. 7.500 viviendas del propio Gobierno vasco, 3.500 de los ayuntamientos. A este parque de vivienda público se sumaron otras 1.000 viviendas VPOs en alquiler con opción de compra para los inquilinos que estaban promovidas, estas 1.000 viviendas, por las entidades financieras. El plazo de alquiler aproximadamente era de 15 años. Pusimos entonces en marcha un ambicioso programa de construcción de nueva vivienda protegida en el que se buscaba la combinación entre la vivienda protegida en derecho de superficie y el alquiler social. Visesa pasó a construir estaba construyendo una media de 750 viviendas año y le dimos un impulso para situar en la producción de vivienda protegida en torno a 1.250 viviendas al año. El beneficio obtenido por la venta de las viviendas protegidas en derecho de superficie sirvió para financiar en parte los costes de construcción de las viviendas sociales en alquiler y de esta manera poder vender desde Visesa a Alokabide estas viviendas a precio social. Por eso hago un paréntesis. Se aprobó la ley de vivienda en el 2015, me parece un gran avance, pero yo creo que en parte nos dimos un cierto tiro en el pie en la medida que situamos al Gobierno vasco, a las administraciones públicas, únicamente como depositarias de la responsabilidad de hacer vivienda en alquiler, dejando la VPO en manos de los privados, de los promotores privados. En el 2025 los promotores privados han hecho la cifra ridícula de 225 VPOs, con lo cual está sucediendo que una parte de las llamadas clases medias estén yendo al alquiler que ofrece el Gobierno vasco, que es muy escaso, sobre todo en Bizigune. Luego haré una referencia que ahora con el decreto pues han subido el rango de renta para poder entrar a Bizigune, con lo cual pues están buscando refugio ahí porque no está habiendo una alternativa de VPO real en Euskadi. Por eso yo creo que ese modelo que estaba impulsando Visesa de hacer VPO en derecho de superficie, creo que es un modelo que no debería desaparecer y debería recuperarse sin que eso esté en detrimento de la prioridad que es el alquiler, lógicamente. En ese sentido, la sociedad pública Alokabide, mediante subvenciones del Gobierno, no solamente Visesa le vendía a precio social la vivienda, porque la podía financiar con la venta de las VPOs en derecho de superficie, sino que al mismo tiempo se le dio una subvención de 40.000 euros a Alokabide para gestionar estas viviendas y además un régimen de financiación subsidiado por el Gobierno vasco. Alokabide, por tanto, pasó de 0 a 4.000 viviendas. Como digo, con 3 elementos de impulso. El primero fue que Visesa le pudo vender a precio social la vivienda en alquiler a Alokabide, por lo que he dicho, por los beneficios obtenidos en la venta de VPO en derecho de superficie. Segundo, por la subvención que le ofreció y que se mantiene esa línea de subvención a Alokabide y a los promotores privados en la actualidad, ahora creo que son 45.000 euros de subvención. Y tercero, la subsidiación de tipos de interés. El problema era que entonces se vendía toda la vivienda que se ponía en el mercado, de modo que la VPO en régimen de alquiler asequible suscitaba poco o ningún interés por parte de los promotores privados. El segundo pilar de este servicio público de vivienda, para consolidar un mercado alternativo de vivienda controlado desde lo público y no sujeto a dinámicas especulativas, fue la calificación permanente. El objetivo era, por tanto, desarrollar un mercado alternativo al mercado libre, cada vez con más potencia y con más fuerza. Y, por tanto, Euskadi, en aquel momento fuimos pioneros en el 2003 de establecer la calificación permanente. Es decir, no permitir que una vivienda puesta en marcha con el esfuerzo de lo público se descalificara al de unos años y se vendiera en el mercado libre, ¿no? Con el consiguiente, no solamente el pelotazo injustificado para esa familia, sino el debilitamiento del parque público de vivienda, ¿no? Lamentablemente en España hoy todavía esto es un tema que está en discusión. Es una auténtica barbaridad y una auténtica vergüenza, ¿no? Se puede calcular que a día de hoy en Euskadi hay unas 60.000 viviendas protegidas
digamos un 6,3% del parque principal. En Euskadi el parque principal está en torno a 920.000 viviendas, pues el 6,3% está fuera ya del mercado libre. Serían unas 60.000 viviendas, como digo, lo que nos ofrece hoy una posibilidad muy interesante de ir adquiriendo parte de este parque de VPO en forma de tanteo y retracto, para poder así incrementar de forma rápida y bien distribuida territorialmente el parque de vivienda para la oferta pública en alquiler asequible. Es decir, de esas 60.000 viviendas hay personas que, porque su situación económica ha mejorado, deciden ir al mercado libre y adquirir una vivienda. Esa vivienda protegida que se pone en venta, el Gobierno vasco debería ejercer el derecho de tanteo y retracto para hacerse con esa vivienda y meterla, incorporada al mercado de alquiler. No lo está haciendo, entre otras cosas por falta de financiación. Pero no solamente no lo está haciendo, sino que está permitiendo que esas viviendas que se están vendiendo, digamos, sean las inmobiliarias las que busquen al comprador, y de hecho está viendo, es ya una realidad muy preocupante que yo creo que habría que abordar también. Está habiendo sobreprecios en esas transmisiones, está habiendo fraude, es decir, porque teóricamente se lleva el contrato a avisar al Gobierno vasco bajo el precio tasado de la VPO, pero por debajo hay un sobreprecio. Es decir, si no quiere tantear el Gobierno vasco, que es lo que debería hacer para llevar al mercado de alquiler esa vivienda, al menos que le asigne el adjudicatario, el comprador, al que la va a vender en función de la lista de Etxebide. Bueno. En tercer lugar, aprobamos como el tercer pilar de ese servicio público de vivienda, se aprobó la legislación urbanística de Euskadi. No existía, defendemos competencias, autogobierno y tal, pero luego pues no se desarrolla. El PNV no le interesó desarrollarlo y en el 2006 se puso en marcha la ley del suelo, elevando las obligaciones urbanísticas de reservas de suelo para vivienda protegida del 65 al 75 en suelo urbanizable y del 20 al 40 en suelo urbano, utilizando para ello la figura de la vivienda de protección tasada como una figura intermedia entre los precios de la VPO y las viviendas libres. Pero eso sí, una vivienda tasada sometida a calificación permanente también. Y al mismo tiempo en esa ley incorporamos una figura muy importante, que es la de los alojamientos dotacionales, otro instrumento para fortalecer el parque público de vivienda en alquiler. En suelo dotacional, en equipamiento comunitario, que estaba vacante, hay muchos suelos vacantes. Por tanto, el mito de que hay poco suelo, de que no hay suelo, eso es falso. Es decir, hay muchos suelos equipamentales que están totalmente vacantes o edificios en desuso, equipamentales, que se deberían impulsar para hacer alojamientos dotacionales. En estos últimos 20 años solo se han desarrollado 1.500 unidades de alojamientos, lo que evidencia esa mentira de la falta de suelo, sino que lo que falta es, por supuesto, impulso político y financiación pública. El cuarto elemento de este servicio público fue el programa Bizigune, de captación de vivienda libre, en el mercado libre, vacía, para ponerla para su puesta en alquiler asequible. El programa fue un programa pionero en la medida que el Gobierno vasco no solo hacía de intermediario y de asegurador, como sucede con la SAP, sino que estaba en el centro de la operación y aportaba financiación para que el alquiler fuera un alquiler asequible. De esa manera, pues a través de este sistema de captación se captaron unas 4.500 viviendas. Hoy el programa más o menos suma unas 7.500 viviendas con un coste de 50 millones de euros. El programa supone casi el 30% de toda la oferta de alquiler asequible que hay en este momento en la comunidad autónoma. En quinto lugar, como servicio público se hicieron esfuerzos para establecer un sistema integrado, confiable y transparente, tanto en el acceso como en la salida del sistema. En materia de acceso establecimos el servicio público de demandantes de vivienda Etxebide, y en el que se obligó a los promotores privados de VPO a respetar las prioridades y criterios de adjudicación establecidas por norma para que no adjudicaran las VPOs a quien más les convenía, porque hasta entonces las viviendas, las VPOs que construía el Gobierno sí se adjudicaban de forma transparente a través de Etxebide, pero las que hacían los promotores privados las adjudicaban a quien ellos establecían, y les obligamos a que las adjudicaran con el listado de Etxebide a través de notario. Y también en cuanto a la salida
del servicio, optamos también como Gobierno por ejercitar de forma universal y sin excepción el derecho de tanteo y retracto a todas las VPOs que se vendieran en el mercado de calificación permanente o no. Pero la falta de financiación pública nos impidió usar esta vía para poder incrementar el parque público de vivienda. Este es un reto que yo creo que tenemos en este momento. Y en sexto lugar, el tema presupuestario. El coste del despliegue de este servicio público de vivienda alcanzó en el año 2008-2009 aproximadamente unas cifras de 450 millones de euros si se considera el total del grupo de vivienda, tanto la inversión directa del departamento como la de las sociedades públicas. Si sumamos la inflación, desde entonces hasta ahora, esta cifra supondría una inversión de 612 millones de euros, que superaría incluso la cifra que ha hecho pública ahora el consejero de Vivienda para el presupuesto 2026. Estamos hablando de ejecución de gasto, no de previsiones presupuestarias. Y ya por último, ya veo a nuestra moderadora, una última reflexión que hicimos sobre el servicio público de vivienda en cuanto a las prestaciones económicas, porque la renta de garantía de ingresos estaba absorbiendo parte, sobre todo para las personas más vulnerables, parte de esas cantidades para la vivienda, para los gastos derivados de la vivienda, ¿no? Y en el año 2008 el Gobierno vasco presentó al Parlamento una propuesta para establecer por ley el reconocimiento del derecho subjetivo de estas personas perceptoras de la RGI a cobrar una prestación complementaria de vivienda. Prestación que hoy todavía subsiste junto con el derecho subjetivo nacido de la ley del 2015. Actualmente perciben tanto la prestación complementaria como el derecho subjetivo derivada de la ley de vivienda del 2015 unas 32.500 personas, con una inversión de 65 millones de euros. Debe advertirse que el cobro de estas prestaciones, en torno a 250-320 euros mensuales, son notablemente inferiores al beneficio de una persona por disfrutar de una vivienda pública, digamos, de alquiler asequible. Es decir, que el derecho subjetivo también es un poco una trampa. No es lo mismo el derecho subjetivo que se le reconoce a quien se le ofrece una vivienda protegida con unos alquileres realmente en torno al 30% de los ingresos, que el de una persona a la que se le da 250-300 euros para irse a buscar la vida al mercado libre, con lo cual tiene que aportar de su dinero unos 500 o 600 euros al mes. Así, la factura pública por abono de las prestaciones a unas 40.000 unidades, y sumamos las del derecho subjetivo, la de la prestación complementaria y los 7.500 de Gaztelagun para pagar la locura de los precios del alquiler libre, ronda en este momento en Euskadi los 100 millones de euros en el 2026. Por eso la apuesta política que hicimos en aquellos años fue el desarrollar un progresivo parque de vivienda en régimen de alquiler asequible de carácter público o de carácter concertado mediante un sistema de subvenciones finalistas, procurando evitar convertir al Gobierno vasco en un mero distribuidor de prestaciones dinerarias que lo único que están haciendo en la práctica es tener un efecto inflacionista y ayudar a incrementar los precios de los alquileres o de las hipotecas. Tuvimos, por cierto, bastantes desencuentros con las haciendas forales sobre las generosas desgravaciones fiscales a la compra de vivienda libre, y que ya entonces incluso superaban en importe la inversión pública en materia de vivienda. Barkatu. Bueno, eskatu behar dizut aiztea denboretara mugatzeko, eta ondoren Nacho eta Javierri denbora os voy a quitar tiempo para la próxima, ¿vale? Bueno, pixkat azaldu digute, ez, nola Jaurlaritzako politika desberdinak ere gaur egun aplikatzen ere ditugun horiek ze nola eraiki edo diseinatu ziren, eta bueno, jakineko genuke ere larrialdi honetan, ez, Nacho marraztu digun larrialdi egoera honetan udaletatik zer egiten dugun, eta era berean ere udalen lan hori babesteko edo gutxienik ez oztopatzeko ze bide marraztu beharko genituzken edo eta ze tresna ere behar ditugun momentu hauetan. Bueno, egunon guztioi da, plazer bat da Nacho eta Javierrekin maila hau partekatzea. Egia esan, errenteria eta etxebizitza binomio horrekin, eremu tentsionatuaren izendapenera iristea erresa da. Nik uste dut errenteriari buruz azken urteetan eraiki diren titularren
kopuru handi bat eraman dituela eremu tentsionatu gisa, izendatuak izan ginen lehen udalerria, eaen izendatuak izan ginen lehen udalerria izatea, eta eremu tentsionatuaren izendapen hori eskatzeko landu genuen diagnostikoan, 2023an landu genuen diagnostikoan, hainbat gauza argi, jaso ziren dokumentuan, batetik, etxebizitza parkea eta errenteriako biztanleria modu paretsuan hasi zirela azken urteetan, baina, eta horrek esan nahi du beraz, errenteriako etxebizitza parkeak ez diola inolako momentutan hazteari utzi, naiz eta garaiaren arabera aldaerak egon diren, baina identifikatzen ziren bi egoera oso konkretu nolabait errenterian presio berezia eragiten zutenak, Alde batetik, Donostiarekiko hurbiltasuna, Donostiak egiten dituen politikek eragina daukate metropolian, edo eremu metropolitanoa dei dezakegun horretan, errenteria da udalerri horietako bat, eta etxebizitzaren eremuan Donostiak azken urteetan egin duen politikak presio bat eragin du inguruko udalerri guztietan, eta errenteria izan da presio hori jasan duen eta jasaten duen udalerri horietako bat, horri gehitu behar zaiolarik errenta desberdintasuna. Alegia Donostiar batek daukan batazbesteko errentak, ez duela zer ikusirik errenteriar batek daukan batazbesteko errentarekin. Orduan hori da presio faktore garrantzitsu bat, eta gero, beste udalerri askotara ere zabaldu daiteken joera edo dinamika bat, eta da etxebizitzaren erabilera intentsidadeak galtzen ari da. Eta gure udalerrian adibidez, 10 etxebizitzatatik 3 pertsona bakarra bizi da, beste 3 2 pertsona bizi dira, eta beraz 10etik 4 etxebizitzatan soilik bizi dira 2 pertsona baino gehiago. Horrek esan nahi du, joera horrek eramaten gaituela, askotan biztanleria, duela 10-15 urteko biztanleria eta etxebizitza parke publikoarekin ezin erantzun ahal izatea dagoen eskaerari, Orduan, horrek eramaten gaitu ondorioz, bi ondorio oso sinpletara, diagnostikoak eramaten gintuen bi ondorio oso sinpletara, eta zan etxebizitzaren eskaintza baino desente handiagoa dela, errenterian, zela eta dela, momentu honetan ere, eta gero etxebizitzak suposatzen duen gastuari erantzuteko jendeak gero eta zailtasun handiagoa zuela, eta horrek eramaten gintuen nolabait larrialdi egoera batera. Eta egia da, eremu tentsionatuaren izendapena mugarri bat izan dela guretzako, gure etxebizitza politikan tresna bat gehiago eskaini digulako, nagusiki alokairuen prezioak mugatu ahal izateko, baina beti esan izan dugu, aukera izan dugun guztietan, etxebizitza politikari dagokionez, errenteriak egin duena, bere jarduna ez dela inola ere hasten etxebizitzaren eremu tentsionatuaren izendapen horrekin, eta ez dela bukatu ere egiten, eta askotan komentatu izan dugu, etxebizitzaren errealitatea iraultzea ez dagoela neurri bakarraren baitan. Gauza asko egin behar dira, aldi berean etxebizitzaren errealitatean nolabaiteko eragin bat lortzeko, Eta gero lehen referentzia egiten nion eremu metropolitarrari, edo eremu metropolitanoari, eta guk daukagun inguruneari, eta nire ustez ere azpimarragarria den ideia bat da, etxebizitza politikaren errealitatea aldatzea ez dagoela udalerri bakarraren baitan, edo udalerri bakar batek egin dezakenaren baitan. Zuk egiten duzunak rekorrido handiagoa eduki dezake, edo inpaktu handiagoa izan dezake, inguruko udalerriak egiten dutena ere norabide berdinean baldin badoa. Bestela, zure eragina, seguraski, askoz ere mugatuagoa izango da, Orduan esaten nuen bezala, eremu tentsionatuaren izendapenaren aurretik ere, errenteria dagoeneko gauza asko egiten ari zen, edo gauza asko martxan zituen, eta aipatu nahi ditut, Alde batetik, esan dut, etxebizitzaren parkeak ez dio sekula utzi handitzeari, batzutan izan da garapen berriak egin direlako, baina beste kasu batzuetan, gurean adibidez intzidentzia berezia eduki duen ekimena izan da, azkeneko 20 urteetan 700 lokal komertzial bihurtu direla etxebizitzatan. Gure logikan 16.000-17.000 etxebizitza parke bat daukagula kontutan hartuta, 700 etxebizitza 1/4 da gutxi gora bera, Orduan, horrek ere ekarpen garrantzitsua egin dio etxebizitza parkeari. Esan bezala, garapen berriak ere egon dira, Eusko Jaurlaritzari
udala aprobetxamenduko partzelen lagapenak egin zaizkio, azkeneko urteetan, birgaitzea sustatu eta lagundu dugu, etxebizitza berria ere ikitzea bezain garrantzitsua delako, daukagun etxebizitza parkea baldintza egokietan edukitzea eta gaur egungo estandarretara ere egokitzen laguntzea. Etxebizitza hutsak edukitzea zigortu dugu, ibiaren errekarguaren bidez, eta mobilizatzen lagundu dugu baita, batez ere bitartekaritza publikoan sartzearen truke berritzeko diru laguntzak emanez, Gazteei zuzendutako etxebizitza komunitarioa bezalako proiektu berritzaileak ere, saiatzetik dator edo zetorren errenteria eremu tensionatuaren izendapena jaso zuenean, baita jarduera ekonomikoak lehen solairuetan askotan, gure hirietan gertatzen diren horiek, B solairuetara edo kalearen mailara jeisteko diru laguntzak ere eman izan ditugu eta ematen ditugu, eta baita ere, etxe bizitzari lotutako gastuak ordaintzeko gai ez direnak ere, babesteko alegin garrantzitsu bat egiten du errenteriak eta egitetik dator errenteriak, kontutan hartu, AESen bidez, errenterian 1200 unitatek jasotzen dutela laguntza etxe bizitzaren gastuari aurre egiteko, eta errenteriak gainera erabakita daukala, Eusko Jaurlaritzaren ekarpena amaitzen danean, baldintzak betetzen dituen hori udalak bermatuko diola laguntza hori, eta gaur egun errenteriako udalak egiten duen alegin ekonomikoa Eusko Jaurlaritzak berak egiten duena, baino garrantzitsuagoa dela, Eta eremu tentsionatuaren izendapenaren ondoren ere, jarraitu dugu bestelako neurri batzuk hartzen. Moratoria turistikoa, etxe bizitza hutsei, lehen ehuneko rekargoa jartzen genien, duela gutxi, oker ez baldin banago iaztik, 150-koa. Etxe bizitza hutsak mobilizatzeko plan espezifiko bat ere landu dugu, gure kasuan zailtasun nabarmen batekin, eta da urre kontagailu individualizatuak oso etxe gutxik dauzkatela, gure ezaugarri bada oso komunitarioak erantza, eta horrek zailtasun gehigarri bat ematen digu, baina edozein kasutan etxe bizitza hutsetan esku hartzeko plan berezitu bat landu dugu. Etxe bizitza bulego bat jarri dugu martxan, eskualdeko logikan. Garapen berriak lantzen jarraitzen dugu, eta momentu honetan oso aurreratuta dago, 700 etxe bizitza baino gehiago edukiko dituen garapen berri bat, Eta, hartutako neurriek erakusten duten modura, eta hemen aipatu den modura, realitatea konplexua da, eta askotariko neurriak eskatzen ditu, azkenean erpin batetik eragiten lortzen ari zaren hori, galez dadin beste erpin bat, behar bezala lotu ez duzulako, Eta beraz, estrategia bakarra ez da nahikoa, baizik eta neurri askoren estrategia oso bat desplegatzea ezinbestekoa da, Eta gero bestetik, etxe bizitzaren errealitateak badauka beste konplexutasun bat, eta da oso zaila da, gaurtik biharrera emaitzak lortzea, eta ezinbestean lan egin behar dugula, batetik epe luzeari begira, bestetik tarteko epeari begira, edo epe ertainera begira, eta baita epe motzean ere atenditu beharreko errealitate asko gertatzen dira, bereziki udaletan, emergentzia egoera bat bizi dugulako, Epe ertainera begira guretzako, tresna nagusia APO berria da, momentu honetan gu APO berriaren tramitazioarekin ari gara, eta APO berri horretan etxe bizitza ardatz garrantzitsua da, gure kasuan, errenteriaren kasuan, 15-20 urteko epean, 1.800 etxe bizitza berri eraikitzea aurre ikusten ari gara, 164 babestua izatea planteatzen ari gara, eta hemen garrantzia eman diogu nolabait etxe bizitza berri hori eskuratzeko garaian, garrantzia eman diegu garapen berriei, baina garrantzia berezia eman diogu ere eraikitako hirian, dagoeneko eraikita dagoen hirian, eraikigarriak diren partzela horiek identifikatzeari. Eta hori ere, garrantzitsua da, eta lehen aipatzen nuen, gure oraingo APOak, orain tramitatzen ari garenak, naiz eta 1.800 etxe bizitza gehiago eraikitzea aurre ikusi, 7 edo 8 lur gutxiago artifizializatzen du aurreko APOak, baino ez. Hori ere, bada, dagoeneko eraikita dagoen hirian partzelak identifikatzeko egin den lan horretatik.
Epe ertaineko estrategian, epe ertaineko estrategian hain justu izendapena, eremu tentsionatuaren izendapena eskuratzeko landu genuen plana garatzea da gure helburua, eta aipatu ditut, errenterian garatu diren neurri ugari eta garatzen ari garen neurri ugari, eta epe laburrera esaten nuen bezala, segurazki udaletan zaudetenok kontzientzia hori baduzue, nola salto egiten digun emergentzia horrek, nola jauzi egiten digun emergentzia horrek egunerokoan udaletan. Eta aipatuko dut alde batetik gure kasuan, 2015etik errenteriak etxegabetzerik gabeko udalerri gisa izendatu zuen bere burua, eta horrek kudeaketa bat eskatu du, askotan ikusten ez dena, oso isilekoa dana edo herritarren begietara ikusgarri ez dena, baina udaletan presio handia egiten duena emergentzia eskuartean kudeatzea dagokigulako, eta hor, aipatuko nuke kasu guztietan funtsak eta entitate finantzieroak tartean egon diren etxegabetze mehatxu guztietan esku hartu dugula eta guztietan lortu dugula bitartekaritzaren bidez etxegabetze hori gerta ez zedin, eta horiek lorpenak dira ere balioan jarri behar ditugunak. Eta gero bestetik, badago beste realitate bat, hemen aipatu nahi dudana, eta da pixka bat etxebizitza nolabait etxebizitza politika publikotik datorkiguna, eta da behar bada gure buruetan instalatuta dagoen ideia baten ondorioa, edo albokaltea, eta da pentsatzea momentu batean esparru publikotik egiten dugun eskaintzak balioko diola jendeari como vivienda puente, alegia, orain eskaintzen dizut etxebizitza bat, baino temporala da, zeren aurre ikusten dut zuk momentu batean merkatu ordinarioan aukerak eukiko dituzula. Vivienda puente deitzen zaio, eta zubiaren alde batean badago esparru publikotik egiten den eskaintza, baino gero zubiaren beste aldean ez dago ezer. Eta hori kudeatzea ere tokatzen ari zaigu, adibidez dotazionalekin, 5 urtetan dotazionalak agortzen dira, 5 urteko luzapena agortzen da, eta dotazionaletan bizidan jendeak bere egoera ekonomikoa ez da sustantzialki aldatu, eta merkatuak eskaintzen diona inasumiblea da. Eta hori udalok jaten dugu. Udalok jaten dugu, esan nahi dut, udaloi tokatzen zaigu herritarroiek atenditzea eta horri soluzio bat ematea, eta askotan negoziaketak eta egin behar diren bilerak izugarri luzatzen dira, eta antzeko egoerak gertatzen dira baita, gure udalerrian adibidez 3 urteko lanketa bat eskatu zuen, enpresa bati lagatu zitzaion lur municipala, etxebizitza eraiki zezan, 15 urtez alokairuan eduki behar zituzten, baina ondoren salmentakoak izatera pasatzen ziren, naiz eta kalifikazioa ez galdu. Etxe horietan bizi ziren erdiek ezin zuten etxe bizitza erosi. Orduan, hor instalatuta ditugun, kulturalki oso errotuta dauzkagun ideia batzuk esparru publikoan ere egon dira, eta badaude, eta nik uste dut ere adi egon behar dugula, etxe bizitza politika publikoa eraikitzeko garaian, kulturalki oso barneratuta dauzkagun hainbat ideia gainditzeko, Interesgarria... Behar bada, utziazu bakarrik esaten amaitzeko, uste dudalako interesgarria dela mezua, guk oraindik ez dugu ebaluaziorik egin, eremu tentsionatuaren izendapenak suposatu duenarena, baina bai uste dut esaten nuena, garrantzitsua dela neurri sorta handi bat desplegatzea, eta uste dudala ebaluaziorik ez dugun artean egin ez dugun arren nolabait higiezinen eremutik, imobiliarietatik jasotzen ari garen ideia bat badela, errenterian interes espekulatiboa edo inbersorea zuen jendea desagertu dela. Nolabait egin den politika despliege horren ondorioz interesa galdu dutela espekulatzaileek edo inbertsio ikuspegi bat zaukaten pertsonek, eta dagoena, egia da ez dagoela mugimendu handirik merkatuan, baina dagoena mugitzen da nolabait familien eta errenterian bizi nahi dutenen alde nolabait esateko, uste dut interesgarria dela jasotzen ari garen mezu hori.
oso interesgarria zadutako guztia, eta nola paradigma aldaketa hori ere egin behar dugun orokorrean etxe bizitza eskubide hori bermatu alizateko, eta udalek ere ez duzuela sekula neurri bat eta bakarra hartzen, eta horrekin dena soluzionatzen, eta beraz, aste honetan entzun ditugun gauza hori guztiei erantzuteko haindik eta argudio gehiago eman dizkiguzu gaur. Bigarren txandara pasatuko gera, epei edo, denborei dagokienean pasatu zeate asko, hasi que murriztu pixka bat orain hitzartzeak, ze berez amaitzeko orduan gaudeia. Nacho, planteatzen zen, ez? Orain arte, ondasun espekulatibo gixara erabili izan du dela etxe bizitza, edo hori ere gertatzen dela, ikusi dugu alokairuak igotzen dizkigutela, edo orain arte bintzat igo dizkigutela, inkluso iaia urtero gure jabeek ere, jakin nahi dugu ere zeintzuk izan diren herritarrengan edo zeintzuk diren herritarrengan uzten dituen ondorioak egoera guzti honek. Bueno, creo que podemos encontrar consecuencias en ámbitos múltiples, algunos son muy conocidos y no me voy a detener en ellos, ¿no? Pensemos que en nuestra realidad más cotidiana convivimos con jóvenes, yo lo veo en la facultad cuando voy todas las mañanas, que querrían emanciparse, que querrían independizarse y no pueden. La tasa de natalidad en Euskadi, en el conjunto del Estado, es una de las más bajas de Europa. Y precisamente porque la tasa de emancipación es una de las más bajas también de Europa. Es decir, que una realidad en donde cortamos y cercenamos proyectos de vida de las generaciones más jóvenes porque hay un bien que debería consagrarse como bien de uso, pero sin embargo la dinámica inversora alrededor de él dificulta esa emancipación, creo que evidencia quizá la consecuencia social más grave y más problemática de todas las que se pueden plantear, ¿no? Hay otras adicionales. Tenemos un mercado laboral que crece muy notablemente en este momento, que genera prácticamente el 40% de los empleos de la zona euro en este momento, pero al mismo tiempo que tiene cuellos de botella fuertes derivados en parte de una movilidad que está dificultada por la vivienda. Creo que son consecuencias conocidas, no me voy a detener en ellas. Yo quiero centrarme un poquito más, de forma breve, en algo que no es tan visible, Javier lo planteaba esta mañana, pero que está sucediendo de forma inexorable desde hace una década y que está transformando la realidad de nuestro país, que es una recomposición patrimonial y una recomposición de la riqueza muy notable. En concreto, desde que pinchó la burbuja inmobiliaria en 2007 hasta hoy hemos asistido a una recomposición de la riqueza que yo diría que tiene dos elementos, y no pensemos que la riqueza es una cuestión menor, creo que a nadie se le escapa lo importante que es, entre otras cosas porque es un factor determinante de las oportunidades presentes y futuras que tienen muchas personas, y por lo tanto esa recomposición tendrá consecuencias el día de mañana, ¿no? En primer lugar, yo diría que esa recomposición tiene una dimensión generacional, que a veces es en la única y en la última en la que se detienen muchos análisis, ¿no? La vivienda ha sido tradicionalmente el principal factor para explicar la acumulación de riqueza en muchos hogares, sobre todo en las clases trabajadoras. La única riqueza que se acumulaba al final de la vida era la vivienda que uno a duras penas había podido pagar después de años de esfuerzo y de trabajo. Pero, sin embargo, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria dejó una herida social muy fuerte en el tejido social, en nuestra realidad. Y esa herida fue que, dependiendo de cómo uno llegase al mercado de la vivienda, al mercado laboral, podía haber accedido o no a esa vivienda. Las generaciones que llegaron antes de que pinchase la burbuja inmobiliaria, buena parte de ellas accedieron en forma de compra a la vivienda. Las generaciones que han tenido la desgracia de llegar después, les ha costado mucho más. Y les ha costado mucho más por muchos motivos. Tuvimos un fortísimo crecimiento del desempleo después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, una extensión de la precariedad, una política laboral orientada a la devaluación salarial y una bajada de los salarios que dificultaron el acceso de esas nuevas generaciones que iban llegando al mercado laboral a la vivienda. Pero sobre todo tuvimos una política de vivienda y un proceso de entrada en la vivienda de sectores económicos que hicieron que el fuerte crecimiento de los precios impidiese ese acceso de las generaciones que llegaban al mercado laboral a la vivienda. Hay datos que son muy elocuentes, ¿no?
De las personas que tienen más de 65 años, el 80% son propietarias de una vivienda. De las personas jóvenes, hoy son propietarias en torno a un tercio. Pero es que hace 20 años eran propietarias 2/3. Claro, ¿cuál es el problema que, desde mi punto de vista, se hace a veces de esta lectura? Bueno, el problema es que las personas mayores están taponando, de alguna forma, están dificultando el desarrollo de las generaciones más jóvenes. Yo creo que sería un enorme error político hacer esta lectura. Además de injusto y además de, yo diría, de poco útil para entender la realidad, porque me parece que no es eso lo que ha pasado, ¿no? Lo que hemos visto es que al mismo tiempo que se daba esta recomposición general de la riqueza que tenía que ver con una herida que dejó la crisis a la generación más joven, se ha dado una recomposición social. Quienes han ido accediendo a esa propiedad inmobiliaria que desde el 2012-2013 se ha ido vendiendo y ha ido subiendo de precio. Bueno, pues lo que vemos es que fundamentalmente ha sido el decil más rico de la sociedad española, es decir, el 10% más rico de la sociedad en el conjunto del Estado, la que fundamentalmente ha incrementado su propiedad inmobiliaria. Y si le añadimos el 10% siguiente, es decir, el 20% más rico de la sociedad, lo que vemos es que antes, en 2007, eran propietarios del 50% de la riqueza inmobiliaria del país, hoy son propietarios del 60% de la riqueza inmobiliaria del país. El 50% más pobre de nuestra sociedad, que era propietario del 20% de la riqueza inmobiliaria del país, hoy es propietario del 10% de esa riqueza inmobiliaria. Es decir, que la lectura política, desde mi punto de vista, sería que la vivienda que no ha podido ser comprada por las generaciones más jóvenes después de la crisis no ha sido adquirida por los mayores de 65 años. Ha sido fundamentalmente adquirida por aquellos millennials y aquellos boomers que tenían capacidad económica para hacerlo, y aquellos inversores financieros. Y, por lo tanto, esta recomposición social, esta recomposición de la riqueza, nos aboca a un tipo de sociedad más cruel, en donde uno de los derechos sociales clave queda conculcado en aras de este proceso de concentración de la riqueza, que debe de ser evitado. Y yo creo que hay instrumentos para evitar esto, ¿no? Han ido saliendo a lo largo de la conversación. Me parece que la acción pública, por ejemplo, en torno a un fondo como el que EH Bildu plantea hoy, puede ayudar a esto. El hecho de que se pueda garantizar por ejemplo, el derecho de retracto de las administraciones públicas para ir dotando ese fondo no solo de capacidad constructora porque moviliza financiación, sino también de capacidad de recuperar esa VPO que ha sido construida, puede ayudar a introducir un vector desde las administraciones públicas que construya un parque público de vivienda en alquiler social que actúe como cuña en esta lógica de acumulación privada. Porque, claro, esta lógica, y voy terminando, esta lógica el mercado siempre la promueve cuando no hay una acción desde las administraciones públicas que evite la desmercantilización. Cuando tienes que la mitad de la población en Viena vive en viviendas de protección oficial, lo que tienes no solamente es un derecho que se facilita a la sociedad, sino también una cierta garantía de que las dinámicas del mercado no van a ser capaces de inundar al conjunto de la acción social, porque van a tener un freno y porque va a haber un desincentivo a las subidas de precios y a la acumulación y a la especulación, en la medida en que tienes una parte del sector fuera de la lógica de mercado. Igual que nos pasa con otros ámbitos de aquello que entendemos que son derechos sociales y que deben ser cubiertos por la Administración. Y termino. Con una cuestión que creo que es relevante, ¿no? Porque hablamos de que la política de vivienda no tiene varitas mágicas, tiene que construir un conjunto de medidas que puedan resultar útiles, pero al mismo tiempo, aunque puedas tener un conjunto de medidas que resulten útiles, aquí es clave no cometer errores. Es decir, estás haciendo un cesto, pero como el cesto tenga un agujero, el agua se va a escapar. Y creo que lo hemos visto, ¿no? Uno de los errores, por ejemplo, que cometió la ley de vivienda que se desarrolló desde el gobierno de coalición fue permitir un agujero: los alquileres de temporada. Y cuando hoy uno va, y yo
propongo que cada cual lo haga. Hay idealistas y busca, ¿no?, opciones de alquiler en Donosti, opciones de alquiler en las grandes capitales vascas, pero en el conjunto de las capitales del Estado español. Y busca esas opciones de alquiler. Lo que ve es que el porcentaje de viviendas de alquiler turístico, de alquiler de temporada respecto del conjunto de los alquileres es enorme. Es que en las capitales vascas supera el 50% en algunas. Y por tanto, ojo con dejarse agujeros cuando uno hace un cesto, porque el agua se escapa, aunque el cesto sea perfecto, el agua se puede escapar por ese agujero. Y por tanto, creo que poder resolver también, no solo tener un abanico bueno, sino algunos de los agujeros que en este momento tenemos pendientes de resolver, como el de los alquileres de temporada, es clave para poder atender este proceso de recomposición de la riqueza que estamos viendo. Gracias. Ondo, belaunaldi bezala ere izan ditzazkegun, incluso arazo zehatz horiei heldu die, eta alokairu temporalena ere guztiz egia, Donostian seguruenik arazo handienetariko bat izango da etxe bila dabiltzan horientzat. Javier, pixka bat aipatu duzu zer egin zenuten ordu hartan, ia 10 urte horietan, bilegintzalditan, baina jakin nahiko genuke ere oraingo honetan planteatzen ari diren politika publiko horien inguruan, etxebizitza politika publiko horien inguruan, ze iritzi izan dezakezun, edota ze kritika, ze ekarpen, edo ze lanketarako bide asmatu beharko liratezken. Al principio decía, en mi primera intervención, que había un proceso de derechización, ¿no?, de la política de vivienda del gobierno vasco. Como 4 ideas. La primera, yo creo que esa idea de construir un servicio público de vivienda en la Comunidad Autónoma la han abandonado. Las cifras de producción son muy bajas. Ha habido una media de 650 viviendas en alquiler. Los 2 últimos años han aumentado un poco, pero no van a llegar a las 7.000 que decía el consejero, ni siquiera incorporando las de Bizigune. En Bizigune también la ambición que plantean de crecimiento es muy baja. Parece que han renunciado también a ejercer el derecho de tanteo y retracto, como he dicho anteriormente, en la transmisión de viviendas protegidas, y también han renunciado a comprar en el mercado libre determinadas viviendas para rehabilitar y poner en el mercado de alquiler, ¿no? Como segunda idea, unida a la anterior, han hecho una apuesta a mi juicio, por orientar la política de vivienda no tanto en la promoción pública de vivienda en alquiler, en la construcción de un mercado alternativo de vivienda pública frente al mercado libre, sino sencillamente en incrementar las prestaciones públicas para ayudar a paliar las deficiencias, los desmanes del mercado privado de alquiler. Si sumamos las aportaciones en deducciones que hacen las diputaciones, en ayudas que se están dando, porque el derecho subjetivo en Euskadi se está convirtiendo en una prestación económica para ir al mercado libre. Pero todo este conjunto de aportaciones al final tiene un efecto, como he dicho, inflacionista. Están favoreciendo el crecimiento de los precios en el mercado libre, pero esa es un poco su orientación. De hecho, o en el tema de las hipotecas, financiar el 20% con avales que no da el banco al que va a comprar una vivienda de 300 y pico mil euros, ¿no? En definitiva, pues son esas clases medias a las que quieren, principalmente dirigirse, porque, son sectores que pueden permitirse el ir con esfuerzo, por supuesto, a una vivienda libre, elegirla, y lo que hace el gobierno es ayudarles para ir al mercado libre frente a esa otra gente que no puede permitirse el ir a una vivienda libre y que necesita una vivienda pública, ¿no? Entonces, de hecho, en Bizigune antes decía, esta semana se aprobó un decreto, el 55-2026, donde, por ejemplo, entre otras cosas, en Bizigune, que antes se podía entrar en la captación de vivienda vacía hasta 20 y pocos mil euros, ¿no? Ahora han subido el rango de renta hasta los 40 y pico mil euros. Es decir, gente que va a desplazar a las clases trabajadoras, ¿no? Por razones ideológicas y también por razones económicas. Es decir, el gobierno vasco ahora han subido, han incrementado las capitales a 900 euros al casero, ¿no? Que pone la vivienda en Bizigune, y entonces, claro, les es más rentable, aparte de por razones ideológicas, les es más rentable una persona que gane 40 y pico mil euros, porque
el 30% que tiene que aportar va a ser superior al de una persona que gana 20 y pocos mil euros, con lo cual el Gobierno vasco tiene que aportar menos cantidad para darle al casero, ¿no? Bueno, pues es un poco su modelo. Tercera idea, el tema de ayuntamientos, lo digo en un ámbito también de una fuerza política con mucha potencia municipalista, ¿no? Es muy importante también, o sea, aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro, ¿no? Y, por ejemplo, en la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, ¿no?, que se está haciendo en Euskadi, no solamente tienen que servir para limitar los precios de alquiler o controlarlos o frenarlos, ¿no?, siquiera levemente, sino para más cosas, ¿no? Y no se está haciendo en ningún sitio. Yo creo que hay herramientas legislativas, por ejemplo, para declarar áreas de tanteo y retracto en el mercado libre también, de forma que viviendas libres o edificios libres o suelos libres que se vayan a hacer la transmisión, que tenga la capacidad del ayuntamiento, aunque luego no la ejerza, pero al menos que se le informe. Yo creo que la declaración de áreas de tanteo y retracto en las zonas de mercado residencial tensionado ofrece muchas posibilidades también, ¿no? O, por ejemplo, también la obligación de destino a vivienda habitual y permanente, es decir, el establecer que en los nuevos desarrollos urbanísticos, es decir, la vivienda sea para vivir. No se puede declarar ni vivienda turística, ni en vivienda estacional, ni para hacer oficinas en viviendas, sino es para vivir. Entonces, eso es una potestad que tiene también el ayuntamiento para hacerlo, ¿no? El obligar en los nuevos desarrollos a que las viviendas que se construyan sean exclusivamente para vivir, como hogar, ¿no?, de uso habitual y permanente. O, por ejemplo, establecer reservas por encima de los mínimos, porque defendemos las competencias, pero resulta que hemos establecido la ley de medidas urgentes, el Gobierno vasco, PNV-PSOE, el mínimo que establece la ley del 2015, el 10% de reserva de vivienda en alquiler en suelo urbano y el 20% en suelo urbanizable. ¿Y por qué no vamos más allá? ¿Por qué nos quedamos en los mínimos? Bueno, el ayuntamiento tiene la capacidad en sus planes de establecer una reserva mayor, aunque luego no tenga financiación para desarrollarlas, pero que le ofrezca esa posibilidad al Gobierno vasco, pero ampliando las reservas de vivienda en alquiler, ¿no? Eso es una capacidad. O el tema de los patrimonios municipales de suelo, que nos daría para mucho, pero no tenemos tiempo. Que, por cierto, el colectivo 47 por el derecho a la vivienda hemos recurrido los presupuestos de las capitales de Vitoria-Gasteiz, de Donostia, San Sebastián y Bilbao, en relación a los patrimonios municipales de suelo, y está en el contencioso en este momento, ¿no? Y, por último, la contrarreforma, la cuarta idea que ha hecho el Gobierno vasco, ¿no? Han recortado las reservas para vivienda protegida, han limitado la cesión de plusvalías del 15% al 10% para el ayuntamiento y se han quedado con el 5% para hacer supuestamente, pomposamente, reservas estratégicas de suelo, cosa que nunca jamás tuvimos problema en conveniar con los ayuntamientos el tema para el alquiler y demás, cuando resulta que no está desarrollando el plan territorial sectorial, que es una herramienta fundamental para Euskadi, que lo marca la ley del 2015 de vivienda y todavía no se ha desarrollado, donde se tiene que cuantificar y localizar que está por encima de los planes urbanísticos, y eso no lo está haciendo una dejación de responsabilidades enorme y brutal, ¿no? O, por ejemplo, el último decreto, con esto acabo, del 55/2026 de esta semana, no se han actualizado los precios del valor del suelo para vivienda, en los suelos de alquiler. Ahora hay unas reservas de alquiler que se han establecido como novedad, las mínimas, pero existen, y entonces a los ayuntamientos, cuando se le va a transmitir por las plusvalías su 15%, pues el valor del suelo para VPO en venta es lo mismo que el valor del suelo para vivienda en alquiler, cuando no es lo mismo. Es decir, la VPO se vende, con lo cual se recupera la ganancia, mientras que en el alquiler tienes que hacer pues una aportación financiera y unos gastos financieros a largo plazo, y no se puede valorar de igual manera el suelo de VPO para vender que el suelo de VPO para alquilar, y se está valorando igual, con lo cual al ayuntamiento se le está, digamos, dando menos parcelas por el 15% de las que le correspondería, ¿no? Bueno, pues besterik ez. Vale, bueno, eskerrik asko ikusi dugu nola jatorrizko espiritu hori pixka bat biziatua dagoela ere gaur egun azaldu dezakegun, eta izpea izteko. Eta aste honetako berria ere izan delako, eta uste dut garrantzi handia duela, lur publikoa
jaurlaritzari lagatzeko ere traba handiak izaten dituzte udalek, oreretak egin izan du, zein dira tarte horretan edo errealitate horretan topatzen dituzuen traba horiek edo eta konpondu beharreko korapiloak. Minutu terdi bi, bale. Mikrofona badabil? Laburra izango naiz, nik uste dut gure eredu, gure kasuak edo dauzkagun adibideak, guri tokatu zaizkigunak nahiko argigarriak direla. Guk momentu honetan partzela baten lagapena eginda daukagu 2022 urtetik, bai? Eta uste dut 27an eraikitzen hasiko direla, bai? Beraz, pentsa, lagapena egiten den momentutik, benetan, etxebizitza horiek eraikitzen hasten diren arte zenbateko epea pasatzen da, baina badaukagu aurrekari bat, ni alkaten nintzela inauguratzea tokatu zitzaidan 2021an dotazional batzuk, lur horien lagapena 2008an egina zen, alegia 13 urte behar izan zituen Eusko Jaurlaritzak lagapena egin zitzaionetik eraiki zen arte ez. Baina bestetik ere, guk orain momentu honetan formalizatzen ari gara hitzarmen bat bisesarekin, 2023an abiatu genituen negoziaketak. Eta xelebrea da, edo kuriosoa da, negoziaketa zein dan, ze lurra doainik ematen diozu, urbanizazio kargarik ez du, zergak kentzen dizkiozu, baina negoziaketak luzatzen dira eta luzatzen dira eta luzatzen dira, eta udalekiko exigentziak dira ikaragarriak, eta nik uste dut horrek erakusten duela nolabait, eta deklarazio astonetako deklarazioak adierazten digutela, beraien ezintasuna, Eusko Jaurlaritzaren beraren ezintasuna, udalei egotzi nahi izatea. Nik uste dut hemen udal askoari gara eskaintzak egiten, eta Eusko Jaurlaritza da eskaintza horiei guztiei aurre egiteko, eta horiek guztiak kudeatzeko gai ez dena, Apoaren tramitazioaren baitan guk ere, lehen esan dudan bezala, eraikitako hirian, partzela municipalak identifikatu ditugu, eraikigarriak direnak, eta 530 etxebizitza eraikitzeko partzelak jarri ditugu mahai gainean. Abenduan hitz egin genuen honi buruz etxebizitza sailarekin, martxoan egin dizkiegu, bidali diegu txosten bat partzela guztien identifikazioarekin, baina ez dago erantzunik, Orduan, nik uste dut, eta uste dut Itziar Muruak atzo legebiltzarrean, egiazko informazioa jarri zuela debate publikoaren erdigunean, udalon aldetik interesa dago, ze gu gara lehenak gure herrikideei etxebizitza alternatiba bat eskaini nahi diegunak, eta uste dut alegin bat egiten ari garela eskaintza bat egon dadin Eusko Jaurlaritzari, sinistuta gaudelako gainera honi erantzuteko modua elkarlana dela, udalok bakarrik ezin dugu, Eusko Jaurlaritzarekin egin behar dugu, baina nik uste dut kasu honetan ezintasuna Eusko Jaurlaritza dela, erakusten ari dena. Orduan, jarraitu beharko dugu insistitzen, eta desde luego udalok interesa ez dugu falta. Egia esan. Argi eta garbi geratu da, badauzkagula alternatibak eta aukerak larrialdi honi erantzun izateko, gauden leku guztietatik erantzungo diogula justuki elkarlan horretatik, pres gaudela eta batez ere posible dela ere aterabideak topatzea eta aukera horiek martxan jartzea, beraz, mila esker hiru hizlariei oso interesgarriak, ez zarete zuek asko luzatu, peio luzatu da, beraz, lasai. Eskerrik asko.